la llegada del progreso y la civilización, cuando todos sabemos que en el día que conmemoramos tiene con otras cuestiones más ligadas a la identidad cultural y a que ese fue un proceso complejo donde se entiende que se cometió el primer genocidio en estas tierras, así que bueno, yo quisiera hacer alusión a eso en relación a este libro en particular que estamos presentando, que tiene que ver precisamente con la diversidad cultural. Creo que la idea de reactualizar el término de raza, que no tiene ningún sustento científico y que reactualiza la idea de jerarquía y de imposición de una cultura sobre otra, tenemos que tener bien presente en esta ocasión volver a retomar la importancia de las palabras, decir que es el día del respeto a la diversidad cultural, es precisamente eso, que ninguna cultura es una raza superior sobre otra, no existe la raza entre los humanos. A lo mejor sí entre los camélidos que van a encontrar en este libro, pero no así entre los seres humanos. Así está presente aquí con nosotros Rafael Gutiérrez, el autor Alejandro Luna, la traductora Paula Barraza. Yo estoy muy orgulloso, muy contento de poder integrar esta mesa y agradecido a ellos dos por haberme dado la oportunidad de dar a luz este trabajo en forma de un libro. Creo que los verdaderos protagonistas del día son ellos. Yo desde mi trabajo editorial he tratado de darle cuerpo. Ustedes verán el libro con una tapa en papel pelado, rústico, con una serigrafía. En este caso, además de Luna ser el escritor, el artista de tapa, es una silografía que le pertenece a él y que ilustra la portada. Bueno, ¿qué decir de estos libros de este libro y haciendo alusión a esto que dije al principio acerca de la diversidad cultural? Este es un género, ¿qué serían los haikus en la puna? Es un género de origen oriental, pero de pronto nos encontramos con un libro o con unos poemas hechos en otra geografía, en otro contexto completamente diferente. Esto ha sido, bueno, esto lo contará ya Alejandro mejor, pero bueno, en ocasión a su trabajo como maestro rural en la Puna, en la zona de Santa Rosa de los Pastos Grandes, ocasiona una contemplación, una observación insidiosa de su entorno y de los pobladores de esa zona. Surgieron estos haikus como hijos del viento y las alturas. Y el trabajo de Paula Barraza, de traducción de estos haikus, ha sido un enorme desafío y un enorme esfuerzo, porque ustedes saben que los haikus tienen esta estructura muy particular de ser 3 versos que tienen 5, 7 y 5 sílabas, y la verdad que poder encajonar la métrica del español, del castellano, llevarlo al inglés, ha sido un desafío que excede, que necesita la labor de un poeta. Es como el estudio por ejemplo, de disciplinas como la filosofía. Es preciso que sea ejercida la historia de la filosofía por alguien que entienda de esas temáticas, de esa problemática. En este caso también, lo que tiene que ver con la traducción de un poema que tiene una métrica muy rigurosa, también requiere del trabajo experto de alguien que esté familiarizado con la palabra, con el trabajo poético, porque hay que reelaborar, hay que reescribir de alguna manera en otro idioma y se transforma, en este caso creemos de un modo bondadoso, se transforma en algo, en otra obra en sí. Así que bueno, esto no tiene, digamos, fines turísticos, la traducción de estos haikus, en el sentido de la malversación de acervos culturales, sino todo lo contrario, es tratar de explorar y profundizar en las identidades y mostrar a otro ámbito lingüístico para que sea
pueda ser conocido por muchas otras culturas, y el inglés nos pareció que era como una lengua universal que podía hacer que estos trabajos de Alejandro pudieran llegar a tener mucho mayor alcance. Aquí estamos con Rafael Gutiérrez, que es un especialista en estos temas, así que nos va a hablar un poco acerca de los haikus de la puna. Buenas tardes, gracias por invitarme a participar de la mesa. Más que hablar de los haikus, prefiero que los disfruten, quiero hablarles del extraño caso del señor Alejandro Gómez que está acá, porque él se cocinó en esta tierra, ¿sí? Un producto bien de esta tierra, estudió en la Universidad Nacional de Salta, que dice: mi sabiduría vive en esta tierra. Y efectivamente, cuando uno ejerce la labor docente, uno no sabe qué va a pasar con los que pasaron por las aulas. Los caminos de Alá son insondables, y así se me fue revelado, porque una mañana que yo estaba dando clases, ya el que había sido alumno, ya el colega, pasaba por el pasillo, me hizo unas señas, y yo salí rápidamente a ver qué quería, y me entregó un libro, un autografiado, una novela que había publicado resultante de un premio de la convocatoria literaria de la provincia. Bueno, agradecí, llevé el libro a mi casa y cuando puse a leer, sucedió ese fenómeno que todos los lectores valoramos, que el libro nos atrapa. Esa novela Fractum fue de lo mejor que leí en los últimos tiempos, y por detrás de esa conmoción empecé a sugerir la novela, a recomendarla, y de casualidad me encuentro con Yamiurgo, ¿sí? Este creador imperfecto que hace este universo más perfecto, y tenía acá, entre otros tenía Haikus de la Puna. Entonces le compro Haikus de la Puna porque era el mismo autor, porque bueno, le hizo narrativa, ahora voy a leer su poesía, y también se produjo ese fenómeno de que me atrapó a tal punto que yo tomé uno de sus haikus como epígrafe de un relato, y sucede que de casualidad él está cuando yo estoy leyendo, en ese panel leo mi cuento, y se sorprende de que yo haya tomado un haiku suyo como epígrafe, porque eso implica que hay un reconocimiento de mi parte a su creación porque está inspirando la mía. Y de ahí viene todo un diálogo que venimos encontrando cada vez que podemos, de que, bueno, él fue un estudiante que pasó por la Escuela de Letras, como tantos otros, y es un gran placer como docente ir encontrando que van haciendo su camino, camino como docente, camino como investigador y camino como creador. Que haya recibido un premio por la novela, que la novela sea excelente, encontrarme con unos poemas que me conmocionan, y en uno de los encuentros me dice: conseguí a alguien que es capaz de traducir mis haikus al inglés, con lo cual voy a llegar a otros lectores. Y destacando lo que decía acá el editor, que no es una labor menor, todo lo que destacó con el ojo del editor, y dijo: miren la factura de este ejemplar, el papel tilado, porque los que estamos acá en la Feria del Libro es porque somos bibliófilos, ¿sí? Padecemos esa perversión, porque tanto libro en PDF que se puede bajar en la pantalla hasta el celular, resulta que preferimos seguir tocando, oliendo, ¿sí? Transcurriendo las letras. Hay un placer particular en esa conjunción de los sentidos que no es solamente ver en la pantalla. Y muestra acá, dice: miren este papel tilado, miren la ilustración que es del mismo autor. Y destacó algo, la forma, que es muy conveniente que este libro se presente un día como hoy, porque es una forma gestada en las antípodas, al otro lado del mundo. Y la va a tomar para hablar de algo nuestro, de la puna. Haikus de la puna, se toma la forma de las antípodas para hablar de algo muy nuestro. Y como diría Borges, como si esto fuera poco, para que el horror sea perfecto, ahora va a pasar a otro idioma con el grandísimo desafío de decir: bueno, yo tengo una forma muy
muy característica de la cultura oriental, porque es minimalista, muy contada, de sílabas muy contadas. Y no, yo realmente no sé cómo hiciste, te felicito, y me parece maravilloso lo que has hecho, y entonces cedo la palabra. Buenas tardes, gracias por venir. Pues sí, a mí me gustaría retomar en términos de la transposición, de la traslación de la poética de Luna del castellano al inglés, un poco lo que hablaba Rolando con respecto del día en particular en el que hoy se presenta y los horizontes de colonialidad y de conquista. Me parece que el trabajo escritural de Luna, más allá de los haikus, pero también, por supuesto, Fractum se observa mucho, tiene que ver con una literatura también, y creo que expandir el horizonte de posibilidad, del horizonte de la materialidad hacia un idioma imperialista, hacia un idioma que tiene las características de los pueblos que lo hablan, no es ceder ante esa idea colonial, sino por el contrario, ¿no? Un poco justo eso, como expandir el horizonte de posibilidad de lo barrial, de lo latino. Creo que es un poco una cuestión que sucede sin intención, no creo que haya detrás una cuestión, como se dice, como panfletaria en lo que uno escribe. Sin embargo, existe ese perfil, esa suerte como de código postal que está muy claro, que es muy fresco, porque es así, crudo, desnudo, real, ¿no? Y bueno, eso, lo estamos traduciendo al inglés, no con aras de rendir pleitesía a la colonia, sino de recobrar nuestros espacios, también, me parece lo que nos pertenece, el territorio que nos han robado. Con respecto del proceso de traducción, ya Luna les platicará un poquito más de qué lo incita, pero efectivamente yo soy una persona que escribe, en realidad así es como nos conocemos, y un poco a partir de eso surge como la confianza, me parece, Alejandro, de mandarme a traducir originalmente Fractum y posteriormente esto, que por supuesto es parido antes como proyecto porque no son equiparables las dimensiones, ¿no? de traducir una novela que estos poemas. Y el encargo de traducción en realidad es tradúcemelo, ya está, nada más traslada esto al inglés. Pero un poco la visión poética, que además Rolando es un gran poeta también, entonces al final del día hay como todo un contexto, una atmósfera poética, ¿no? Un respeto a la palabra específico entre todos los involucrados en el proyecto. Yo le propongo hacerlo en haikus también. Entonces, lo que está apareciendo en inglés está dividido en 5-7-5, que no es que fue la intención original, sino que fue como una visión que surge posteriormente, pero que me parece que está lograda. Bueno, no me parece, es todo 5-7-5, son todos haikus en inglés. Entonces, pues sí, hay un desparpajo ahí con un poco el texto que escribo también para la contraportada, que tiene que ver con el desparpajo que tiene Luna de decir: voy a tomar esta cuestión puramente zen japonesa para hacer esta narrativa puramente del noreste argentino, y después trasladarlo también en esa misma estructura rítmica musical específica de la poesía de Jaime, ¿no? Así que, bueno, gracias por la confianza. Pueda traducir, como Paula hemos tenido el agrado de coincidir, la he conocido como poeta, antes que traductora, me parecía muy bueno lo que hacía. Y entonces pensaba que quizás un poeta, traductor, puede tener mucho más acierto al traducir poesía, porque bueno, hay todo un debate acerca de si es posible traducir poesía. Y lo que pasa es que en este caso es algo más arraigado a un sector, a una región, entonces quizás también eso lo hace más como permisible, asequible para la traducción. Yo este proyecto de los haikus lo empecé después del 2011. Yo recuerdo que había muerto mi padre un año antes y no sabía muy bien qué iba a hacer de mi vida, y me salió un trabajo de itinerancias que se da en la Puna Salteña, donde uno cumple 3 meses en un pueblo, 3 meses en otro. Los viajes son en camiones, no hay colectivo, así que trabajé en 4 pueblitos en
Tolar Grande, en Salar del Pocito, Olacapato y Santa Rosa de los Pastos Grandes, haciendo itinerancia en la inauguración de una escuela secundaria. Y yo me acuerdo que estaba muy sorprendido porque justo en ese tiempo había ocurrido el desastre de la planta nuclear de Fukushima después de un tsunami. Y me acuerdo que la noticia todo el tiempo en la televisión era de cómo se iba a distribuir la radiación a lo largo del mundo, cómo se iban a contaminar muchas cosas. Y yo pensaba así como en una especie de película apocalíptica, ¿no? Y pensaba, digo, qué terrible, qué será de mi hijo, qué será de todo este tema de los niños del mundo, de la gente, de los animales. Bueno, finalmente no pasó absolutamente nada. Y da la coincidencia de que yo estaba leyendo muchas poesías japonesas en ese momento. Como soy un lector así bastante disciplinado, por temporada agarro, no sé, literatura rusa y quiero consumir lo más que pueda de literatura rusa. Y en ese tiempo estaba fascinado porque había tenido el encuentro en la secundaria hace muchísimos años de un jujeño, que es el antecedente que yo tengo en mi memoria de haiku, que se llamaba Neirot, apellido Neirot. Me acuerdo que salgo y me voy a una exposición y un poeta jujeño, que también hoy sigue escribiendo, Daniel Neirot, y que había escrito un libro que se llama Conexión Haiku. Y me había sorprendido tanto, porque era una poesía en Jujuy, de haiku, y me había quedado como muy conmovido con los años, pensé, digo, qué hermoso proyecto. Y bueno, cuando llegué a la Puna, me topé con un volcán que se llamaba el Keba. Ya estaba apagado, pero esa primera conmoción de bajarme de un camión y ver un volcán que aunque esté apagado, así al pie del volcán, un pueblito. Y yo venía con todos esos estudios universitarios de los pompeyanos que lo habían sepultado en el volcán, y con el tiempo los habían sacado estatuas de esos cadáveres. Y como que había sido una conmoción enorme en ese mundo tan inmenso, que en palabras así de Kant podríamos decir como lo sublime, eso que excede, ¿no?, las posibilidades racionales, el paisaje que nos da miedo. Y en ese momento coincidió eso, la literatura japonesa, y esta cuestión de transmitir algo en un ambiente tan desolado como la Puna, ¿no? Porque ya todo es hostil. Me acuerdo que la primera vez que llegué a Olacapato casi me desmayo porque no podía respirar. Me tiraron un catre que había ahí porque no podía respirar. Es más de montaña que pasa cuando uno no está acostumbrado a la altura, a respirar en ese ambiente, no podés caminar. Una vez me agarró un efisema porque era un partido de fútbol con un chango ahí de la Puna. Yo haciendo el Maradona ahí corrí 2 metros. Eso no fue por la altura. No, eso fue por la altura exclusivamente. Son tus sabios. No. Es más, gané ese campeonato. Pero no lo quería decir acá en este momento. Bueno, pero recuerdo claramente eso que me sirvió. Yo venía escribiendo mucha prosa en ese momento y empecé a suponer que era necesario para el ejercicio de pulimentar la poesía, eso, someterme a algo como mucho más sintético. Claro, el problema es que el haiku oriental, en su sentido pleno, así como sé, y no se parece nada a la poesía como occidental, porque la poesía occidental es en todo retórica, así como enrulada, la poesía que siempre tiende hacia la metáfora, a la codificación. Y en este caso es como a la total sencillez, no por eso, no es que esa sencillez no puede tocar puntos metafísicos o de la realidad que uno no sospecha, o de la sensibilidad. Y bueno, ahí comencé, y claro, después con el tiempo empecé a probar esto de andar contando sílabas, porque lo complicado era eso, ¿no? El 5, 7, 5. Entonces me pasaba todo el día de la Puna contando sílabas, así. A veces entraba y en la noche me ponía, o sea, en el día contaba y trataba de armarlo, y en la noche me ponía a transcribir, a veces había pegado, porque era un ejercicio más mental, como matemático y semántico, y fue algo quizá de lo más lindo que me pasó, porque nunca más pude realizar eso, después me dediqué a otras cosas, pero no pude volver a hacer ese ejercicio de andar contando versos como un ejercicio matemático, y a la vez que tenía que dejar una sensación. Incluso a veces tenían que ser de alguna manera asintácticos, ¿no? Me acuerdo que había uno que decía picos nevados
no sé por qué recordé mi madre muerta. O sea, tiene que ir a mi madre muerta. Pero el castellano permite esa, y más nosotros así como que hablamos más collamente, es como que podemos permitirnos eso. Hasta mi madre muerta fue. Claro. Pero hay varios que tienen el fue para respetar la mente. Opa, después, si no está no corta la palabra opa para que quede digno y right. Pero así fue. Y después, como tuve la suerte de que Rolando, un gran amigo mío, puso una editorial, y bueno, él fue también el que se le ocurrió que podíamos hacer este proyecto hermoso, porque además creo que la estética del libro acompaña eso, ¿no? La simpleza, la concisión que implica toda esta literatura. Y en ese sentido es como que va a quedar un producto más correcto de la traducción, con las notas. Y Rolando decía que no es un proyecto turístico. Yo digo que sí, yo tengo ganas ya de que alcanzar que me lleve a los grandes, no nada. Descúbrame a alguien, por favor. Y yo lo pero bueno, me parece que también, como dice Paula, esta cuestión de lo que domina, ¿no?, de la lengua, creo que hay un diálogo hermoso en Shakespeare, cerca de Calibán, un personaje que le dice que es un esclavo, y le dice que no le importa porque ella aprendió la lengua, algo así, no me acuerdo muy bien, pero que entonces él también tenía un poder. Yo creo que también a veces no hay que pensar al inglés como un hecho de dominación, ¿no? También como todas las lenguas, como un gesto de liberación. Hasta el siglo XVIII la tendencia del aprendizaje de las lenguas era que todos podíamos ser políglotas, ¿sí? Y eso está demostrado en lugares de limítrofes y de contacto. Pero después de eso, como nos estábamos con la cuestión nacionalista, surgió que era algo mucho de más prestigio hablar el propio idioma y despreciar el idioma ajeno. Entonces creo que me parece interesante, ¿no?, de volver a cierta noción de compartir cualquier idioma sin el prejuicio de que algo domina a otro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Esto originalmente era un estudio que Luna hace bastante más largo, eran como 5 cuartillas, me parece, una cosa así, y yo lo resumí porque sí me parecía que, sobre todo para el encuentro con la persona angloparlante que pueda adquirir el libro, era importante un poco una suerte de norte, una suerte de brújula de esto es lo que estamos por consumir, ¿no? Esto es lo que, aquí es donde estamos parados, este es el horizonte de realidad, el suelo más bien de realidad que hemos de compartir. Entonces me pareció importante hacer ese resumen del estudio que él había hecho originalmente un poco para sí mismo y quedó esta introducción. Las sílabas del género. Todo género está sujeto a reglas. Puede que la forma sea solo una disposición establecida por la tradición y bastará una apreciación menos rencorosa con ella para reconocer que nosotros sentimos, por ejemplo, la forma del soneto algo anticuada por su rigidez. Pero la percepción se nos presenta como una disposición casi natural. No cuestionamos su apariencia artificiosa. ¿Cómo se verá que ese antiquísimo reloj métrico que es el soneto es menos sincero solo porque adhiere a una disposición? Tal vez la poesía tenga sus orígenes en la plegaria, por eso seguimos creyendo en ella. Ya su dios ha muerto, pero propicios como los aztecas al regreso de Quetzalcóatl, no damos por finalizada la divinidad. Es como si lo que nos afectara de muerte en los largos días de nuestra existencia por primera vez hubiese hallado una casa, un refugio. Por eso nos da un placer orgánico silabear esas elaboraciones. Escribir haikus en la cuna puede resultar disparatado, dado el contexto diametralmente opuesto a la cultura japonesa y la falta de conexiones entre la cultura nipona y la coreana. No sabría cómo conciliar la sensibilidad zen contenida en ese espacio milenario y milimétrico de 17 sílabas que apresa el decir del haiku. Sin embargo, la cuna me deparó otras realidades con Peliriano. Esa cuna a la que Dávalos reconstruía en el viento blanco había cambiado incluso de tecnologías.
pero el paisaje se me presentaba con la hostilidad intacta del viento frío y del terreno infértil. Ya el maestro doliente Shiki, cuya vida solo se extendió hasta los 35 años, exhortaba en 1897 a renovar la forma del haiku, ampliando su universo de posibilidades e introduciéndolo a temáticas nuevas. Una de sus tesis, a la que adherimos, fue que el haiku debe ingresar en la realidad. Por otra parte, podría objetarse que el japonés difiere como lengua del castellano, pero eso no es un impedimento para conservar las 17 sílabas en ambos idiomas. Nunca podría asumirse que la semántica idiomática está imposibilitada de encontrar en cada lengua su potencia. De ser así, entraríamos en el campo mítico de pensar que algunas lenguas expresan en sus signos la realidad mejor que otras. En la cuna comprendí que era necesaria, por los pocos recursos que ofrece la naturaleza a más de 4.000 metros de altura, donde el oxígeno escasea y obliga a tensionar el cuerpo y el corazón con el alcohol. Una forma breve para decir cosas también breves, humildes y episódicas. Yo me sentí allí, entre gente de pronunciados pómulos, un hombre que hace haiku, que contempla y llora por injusticias que tienen fechas extensivas y duraderas, como la misma aridez a la que sus habitantes se han acostumbrado. Por ello nomás me aboqué a la humilde tarea del haiku, y algo tiene de alimento y de templanza para el espíritu su repetición. Hace al que ejecuta esos templos lingüísticos evocar lo elemental, que es por fin lo más arduo y difícil de la palabra. A ustedes, lectores, les ofrezco, no sé si llamarles pequeños poemas, les ofrezco una experiencia, como se cuenta un relato o se da una copla en la cuna durante el carnaval, sin escenas ni sobrecogimiento, sino como el gesto de quien se despide de un pueblo al que sabe que ya no va a volver. Alejandro Ortega. De la cuarta, página 2. Esto es así, caracol de mi jardín, todo acaba. It is what it is. All deer snail from my garden. Everything must end. Un viejo duerme como si la terminal fuera su casa. An old man sleeping turns the bus station into somehow home for him. No tengas miedo, al final del camino hay un poblado. Do not be afraid. The very end of the road has a town in it. Cierro los ojos, el cactus sigue allí, astilla la luz. I'm closing my eyes, but the cactus is still there, splintering the light. Página 32. Que me recuerden doliente y altivo, forjando versos. I hope I'm recalled, all painful and arrogant, by forging my verses. Un día también, a pesar de las flores, tendré que partir. And it's true, one day, despite all of the flowers, I'll also must be. Pequeño pueblo al pie de la montaña o espejismo, Is there a small town there, riding on the mountain slope, or just a mirage? visión infernal, soñé otro destino, igual de real. Infernal vision, dreamt another destiny, just as real as this. Finalmente, agradecerles a todos los presentes, a la mesa y a las autoridades competentes que han permitido que este espacio podamos hacer la presentación.